Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Retos de la Sociedad Venezolana. Recuerden que este es un espacio producido por el talento humano de la Universidad Rafael Belloso Chacín como un aporte para que usted pueda entender muchos de los problemas que nos afectan como sociedad. Hoy vamos a tratar un problema que nos afecta a todos por igual. Por supuesto, a aquellos que tienen problemas de salud graves los afecta muchísimo más y se trata de la escasez de medicamentos. Una escasez tan grave que muchos afirman que estamos al borde o ya estamos en una especie de crisis humanitaria. De hecho, la Asamblea Nacional hará una cosa de algún mes y medio, 2 meses, aprobó un acuerdo en el cual declaraba la crisis humanitaria en el sector salud. Como es costumbre en este espacio, estaremos acompañados de una serie de especialistas en la materia que vive día a día las dificultades que se están padeciendo en los centros de salud para poder atender a los pacientes y las dificultades que viven los pacientes, por supuesto, para poder conseguir los medicamentos que necesitan. En primer término está con nosotros el doctor José Oberto. Él es médico egresado de la Universidad del Zulia, con posgrado en la Universidad del Zulia en el Hospital Chiquinquirá. Es profesor titular de la Facultad de Medicina de Luz, vicepresidente del Colegio de Médicos del Estado Zulia, y presidente de la seccional Occidental Zulia de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela. También nos acompaña Jania Salazar. Ella es licenciada en enfermería, egresada de la Universidad del Zulia, con maestría en administración, programa de administración en salud de la Facultad de Medicina de Luz, curso de salud pública, Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia, y es actualmente presidenta del Colegio de Enfermeras del Estado Zulia. También está con nosotros María Valladares. Ella es licenciada en bioanálisis, es bioanalista del Hospital Régulo Pachano Áñez y es bioanalista también en el Hospital General del Sur. Actualmente es presidenta, ¿verdad?, del Colegio de Bioanalistas. También nos acompaña Yerixa González. Ella es licenciada en nutrición y dietética, egresada de la Universidad del Zulia, presidenta del Colegio de Nutricionistas y Dietistas en el Estado Zulia. Y finalmente, Milagros Gutiérrez. Ella es odontóloga, egresada de la Universidad del Zulia, presidenta del Colegio de Odontólogos del Estado Zulia. Nadie mejor que ellos conoce la realidad. Cada uno desde su ámbito, por supuesto, vive, padece, no solamente en lo personal, la escasez de medicina, sino que viven los pacientes la tragedia que significa estar enfermo en Venezuela. Doctor Oberto, ¿cuál es la situación actual de la escasez de medicamentos en Venezuela, específicamente en el Estado Zulia? La escasez era algo que se debía pensar desde hace mucho tiempo atrás. En la medida que se produjo la caída del precio del barril del petróleo y sobre todo del problema económico, de la guerra económica que dicen aquí, y no pensamos en que la mala administración iba a traer como consecuencia no crisis solamente en el sector salud, sino crisis en todos los sectores venezolanos. No queremos entender o no quieren entender las autoridades gubernamentales de que sí existe una crisis humanitaria en el sector salud. Y eso lo vivimos nosotros día a día. Y no es una cosa que apareció ayer. Desde hace más o menos 6, 7 meses atrás ya venían planteando esa situación. Con determinados elementos. Aquí se hablaba el paciente diabético tenía problemas, el paciente hipertenso tiene problemas, el paciente epiléptico tiene problemas, las pacientes que acudían a planificación familiar tenían problemas para la concepción de aquellos elementos que le iban a favorecer a ella tener una salud sexual y reproductiva satisfactoria. Pero ellos pareciese que ese rodilla en tierra, ¿para qué? ¿Rodilla en tierra para perdonar o es rodilla en tierra para ver lo que está pasando, cuántos muertos están llegando? Eso es lo primero que tenemos nosotros que analizar. ¿De que hay crisis? Sí hay crisis. Y hay crisis a nivel de enfermería, hay crisis a nivel de odontología, hay crisis a nivel de nutrición y de bioanálisis. No tienen recursos para hacer los exámenes. No tienen alimentos para preparar. No es posible que se hayan solicitado 117 fórmulas lácteas y solamente aparezcan 17 y después le dicen, fírmame. No, pues yo voy a firmar por 17. No, tienes que firmar por 117, que somos los que supuestamente te estamos entregando. Entonces, ¿qué es? ¿Y odontología? Ni siquiera. ¿Okay? Porque la odontología es un procedimiento, si se quiere, costoso,
¿okay? El material para la elaboración de prótesis, y no solamente, sino las obturaciones y todo, que es importado. Y no hay las divisas. No Entonces, hay divisas. Mientras no haya divisas, nosotros tenemos que aceptar de que estamos en una crisis. No hacernos el loco, poniendo que vamos a poner los nuevos motores, 14 motores, fundidos todos. Fundidos. Porque ¿qué le puso? Semisintético, aceite semisintético o aceite natural. Yo no sé qué les está poniendo, pero todos están fundidos. Sí. Señores, mientras no hayan divisas, no podemos sacar al país del atolladero en el cual nos entramos. Sí tenemos, ¿ok? Y creemos nosotros que en la medida que nosotros podamos poner a producir otros rubros dentro de la economía, la salud puede salir a flote. Salud sin educación no existe. Salud con hambre tampoco existe. Es correcto. O educación con hambre. Un niño en la escuela sin desayunar. No puede ser. Entonces, por Dios, sentémonos y analicémonos un poquito. ¿Qué he hecho mal? Pero doctor, una pregunta, porque yo leo anuncios del gobierno de que están llegando insumos a los hospitales. El gobernador ha entregado insumos supuestamente. Hasta el alcalde de San Francisco supuestamente entregó insumos en el hospital universitario. Eso es mentira, no alcanza. ¿Qué es lo que ocurre con esos insumos? Te voy a hablar de mi hospital. ¿Cuál es el suyo? Chiquinquirá. Ok. Llegan recursos, entre comillas, porque primero se acaban en el hospital que el bachaquero que está al frente. Sí. Sino que me desmientan los que están acá. No, eso es así. ¿Ah? ¿Cómo es posible que en el hospital se roban el material y lo venden arriba? Allá, al frente del hospital. ¿Y cómo ocurre eso? Y así pasa en todos lados, porque todos visualizamos la situación. Uno va, por ejemplo, a una tienda X, para no dar aquí, promocionar ninguna, que dispensa y que venden medicamentos, una farmacia, o de estas tiendas grandes. Y resulta que ya llega goteadamente, llegan algunos medicamentos, pero primero lo sacan afuera. Hay un negocio entre los que lo venden, entre los bachaqueros, o sea que eso se formó una red grandísima en ese sentido, porque lo que más hemos perdido en este país son los valores y es la ética. Entonces es algo que no se va a recuperar muy fácil. No. Nuestros jóvenes, sí, claro, esa es la pérdida más grande que nosotros tenemos cuando nosotros estamos aquí en una universidad y escuchamos a un joven que uno le dice, hijo, ¿ya te graduaste? ¿O en qué año estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Ya tienes trabajo? No, ¿para qué? Yo vendo dólares. Dólares, hijo. Tenemos que ir al corte, y disculpe que la interrumpa, pero yo quiero que en el próximo segmento, Jania, que es enfermera, por supuesto, nos relate qué les cuentan sus agremiados y agremiadas en torno a la falta de insumos para poder atender a los pacientes. Vamos a una primera pausa y ya regresamos. El doctor Roberto, por supuesto, nos relataba una situación, nos describía una situación lamentable que está en los centros de salud. Jania, ¿qué es lo que está ocurriendo en los hospitales? Ustedes que son enfermeros, enfermeras, ¿qué es lo que perciben de la dotación? ¿Cómo atienden a los pacientes? Bueno, evidentemente lo que acaba de decir el doctor Roberto es toda la realidad de lo que nosotros vivimos día a día. Porque no es solamente el déficit de insumos y de medicamentos, ¿no? Sino es que la naturaleza del mismo paciente no permite que se puedan recuperar. ¿En qué sentido es que posible que a veces si no tenemos el medicamento, las mismas condiciones de nutrición, de medio ambiente... Sí, porque solamente hablamos de medicamentos, sí, pero hay otros factores... Hay otros factores que conllevan a la crisis humanitaria.
¿Ves? Porque nosotros como enfermeras, que somos los que atendemos a los pacientes día a día, que estamos 24 horas al día, a veces no le podemos dar respuesta con el cumplimiento del tratamiento, pero tendríamos otra alternativa, que es la atención directa, ¿verdad?, a cada uno de los pacientes, donde nosotros tendríamos que velar que ese paciente tenga buena alimentación, de acuerdo al diagnóstico que tenga, que las condiciones y medio ambiente laboral sean óptimas, que la limpieza, sobre todo, de los hospitales y de las áreas sean óptimas, y que nosotros hoy en día no contamos con eso. O sea, todo eso está en crisis en un centro de salud. Todo eso está en crisis, claro, porque no es solamente el medicamento, no es solamente las condiciones y medio ambiente, sino también el déficit de personal. Entonces, si yo tengo en un servicio de hospitalización 40 camas, de esas 40 camas, vamos a suponer que estén ocupadas las 40, yo debo tener por lo menos mínimo 8 enfermeras. Pero cuando yo voy a revisar de esas 40, para esas 40 pacientes, solamente tengo 2 pacientes, máximo 3, perdón, 2 enfermeras, máximo 3. ¿Por qué? Porque hay un déficit de personal. Pero ¿por qué hay un déficit? Bueno, posiblemente hay un problema administrativo, tenemos personal ya que están para ser jubilados y no lo han jubilado, tenemos personal de enfermería que están para ser incapacitados y no están laborando, tenemos enfermeras activas pero que están enfermas porque el agotamiento del trabajo que tienen día a día no les permiten ser un profesional saludable. Entonces nuestros profesionales también se están enfermando. Claro. O sea que no solamente es el paciente que uno atiende día a día, sino son en las condiciones en que tenemos nosotros nuestros profesionales. O sea que la situación de los hospitales es verdaderamente grave. Es verdaderamente, gravísimo. Y por eso es que enfermería, también nosotros lo hemos declarado que hay una crisis humanitaria. Y para nosotros llegar a esa conclusión, nosotros hemos tenido que haber hecho un estudio a nivel nacional. Ahorita acabo de venir de una asamblea donde nosotros declaramos y exigimos al gobierno nacional que se declare la crisis humanitaria. ¿Ves? Porque no es solamente que lo digamos, existe. Pero necesitamos el reconocimiento gubernamental. Que los gobiernos digan, hay una crisis, vamos a ver cómo lo enfocamos, vamos a decir la verdad de lo que está... porque aquí lo que sucede es que viven tapando, ¿verdad?, el sol con un dedo. Entonces uno va a un hospital a enfrentarse con el director y te pinta de que todo está perfecto. ¿Ves? Entonces, ¿cuándo podemos nosotros solucionar eso si las autoridades no reconocen la situación que estamos viviendo en los hospitales? Entonces, por eso es que es una crisis humanitaria, porque primero nos tenemos que concientizar de lo que está sucediendo. Todos tenemos que aportar. ¿Qué podemos aportar nosotros que somos los presidentes, que trabajamos en una organización, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer nosotros con el gobierno? ¿Verdad? Primero, ¿verdad?, asesorarlo. ¿De qué manera? Pero para que ustedes puedan asesorar necesitan ser escuchados. Claro. ¿Son escuchados en la actualidad? No somos escuchados ni somos reconocidos. Un gobierno que no escucha no puede ser gobierno. El reconocimiento no es que diga, es la presidenta. No, el reconocimiento es que a nosotros nos puedan convocar a las mesas de trabajo y decir qué podemos, vamos a ver cómo podemos resolver nosotros esta situación. Y en la medida que nosotros lo reconozcamos, ¿verdad?, y que todos ténganlo por seguro, que aquí la solución se va a conseguir, pero tenemos que trabajar. Pero imagínate que si a nosotros nos pase ayer, me decía María que en un programa de televisión Maduro anunció que iba a poner a los educadores a vender comida en las escuelas para que se acabara el bachaqueo. Imagínate que tus enfermeras te las pongan a vender, mis odontólogos, en los ambulatorios, a vender comida para que el bachaqueo se acabe. Esa es una solución de un país. ¿Y qué significa eso? De un país, pero bien atrasado. ¿Qué significa eso? Y con graves dificultades. Que las políticas gubernamentales están perdidas en y eso lo ve son hasta el más ignorante porque lo tenemos día a día en la situación como la estamos viviendo. Vivimos presos en nuestras casas. No nos atrevemos a salir. Y si salimos a ver cola. Y si se nos enferma alguien, leí y reportaron también cómo se murió una chica que estudiaba, por cierto, aquí en Urbe. Polanco. Ahora en Semana Santa, porque no tenían un antialérgico y estaba intoxicada. O sea, la situación es dramática. Doctor, Polanco, una preguntita. ¿Cuánto tiempo de ejercicio tiene usted? ¿De verdad? De verdad. 45 años. ¿Usted había visto esto con anterioridad? Nunca. Mira, yo
me puedo dar el tupe, como diría la gente, ¿no? Que yo viví la época de oro de la medicina. Después la época de plata y ahorita estoy por la de cobre. ¿Cuál fue la de oro? ¿Cuál fue la de oro? Mire, cuando recién graduada. Años 70. Años 71. No, yo recuerdo que todos los hospitales, la gente prefería ir a los hospitales públicos y no a las clínicas privadas. Y no a la clínica privada. Porque estaban mejor equipados los hospitales que las clínicas. Y los mejores médicos, y especialistas, sí, señor. todo era. Con la gran ventaja que nosotros teníamos una medicina semi-privada. Había para el paciente, vamos a decir, como decían ellos, indigente, o sea, el que no podía, y aquel que podía tenía que colaborar con la institución. No era que se le iba a cobrar el cielo y la tierra, ¿no? Pero el servicio... Por lo menos un parto se decía 150 bolívares. Ahí llevaba honorarios profesionales, la hospitalización, pero tenía la ventaja, ¿no? Y esto vamos a hablar un poquito sobre nutrición, que tenían los 3 golpes, pero bien dados. Como debe ser. Sí, señor. Ahora no. Ahora resulta que una mujer que pare a las 2 de la madrugada, porque generalmente lo que comienza de noche termina de noche, ¿no era? Entonces, paren y a las 8 de la mañana van y le llevan medio vasito de un producto X, de un cereal. Sí. De un supuesto cereal. De un supuesto cereal. Chico, esto es alimento para una mujer puérpera. ¿Ah? Y sin ningún después, ingrediente lácteo, ningún ingrediente proteico. Sí, señor. Agua con eso. Ajá. Y después al mediodía le dan arroz con pollo volando. Porque entonces son 3 pollos para 200 camas. Entonces tienen que esmechar el pollo para que la gente pueda comer. Así es. Y en algunos casos, porque en otros casos señora, sopa a de veces vegetales. Laboratorio. ¿Cómo es posible que una No hay paciente se le reactivo. pida BDRL? No hay reactivo. HIV no tenemos. O sea, hasta para los exámenes más básicos. De eso vamos a hablar en el próximo segmento, de la situación que están viviendo ustedes. Entonces, bueno, lo otro es odontología. En algunos sitios no funciona. Hay unos hospitales que no. En la mayoría no funciona, todo está echado a perder. Y lo más triste es que ambulatorios, por ejemplo, el que quedaba al lado del colegio de odontólogos, que era un ambulatorio modelo, porque tenía oftalmología, obstetricia, odontología, laboratorio, nutricionista, pediatría, todo. Va, está Un hospital cerrado. pequeño, pues. Sí, pero no hay hospitalización. No, sin hospitalización. Entonces, el tanque no sirve de agua, no hay ¿Cuál agua. es ese ambulatorio? No, es Monteclaro, Ok. al lado del colegio de odontólogos. No hay odontología, por supuesto, si no hay agua, no hay aire acondicionado, entonces no se puede, no hay insumo. Y una cosa que eso era la salvación, que nosotros lo cuidamos como si fuera nuestra casa, porque ahí teníamos toda la atención. Es más, yo recuerdo que cuando ganó Arias Cárdenas, todos esos profesionales estuvieron en el colegio de odontólogos un año trabajando, porque nosotros tenemos allá una fundación que tiene 15 unidades odontológicas que se atiende a los barrios subyacentes al colegio. Y ellos estuvieron allí atendiendo sus consultas para no paralizarlas. Se devolvieron al ambulatorio y tienen como 2 años sin trabajar porque el tanque está malo y no resuelven lo del tanque. Porque no tienen insumo, porque se roban el aire acondicionado, entonces están los milicianos allí y que son los que cuidan, pero se roban los aire Tenemos acondicionados. que ir a una pausa de nuevo. Ok, En el cómo no. próximo segmento vamos a abordar qué está ocurriendo a nivel de laboratorios de los centros asistenciales del Estado Zulia. Vamos a una nueva pausa y ya regresamos. Seguimos aquí en este espacio dedicado al desabastecimiento de medicamentos, a la crisis humanitaria, ya por lo que hemos escuchado, integral que afecta a la salud en Venezuela. Licenciada Valladares, ¿cómo están operando ustedes en los laboratorios de nuestros hospitales y de nuestros ambulatorios? Bueno, a nivel del Estado realmente la situación es muy preocupante. De hecho, nosotros ahorita en este momento no contamos con HIV,
no se puede operar un paciente porque no existe HIV. Hemos tenido inclusive crisis para la parte de las tomas de muestras y hay muchos pacientes esperando que tal material llegue al país para poder operarlo en algunas cosas. En algunos casos, ese paciente todavía está hospitalizado. Para la gente que no comprende, ¿a qué materiales nos estamos refiriendo? Bueno, el área de serología, Okay. que tiene que ver con VDRL, que tiene que ver con toxoplasma, que tiene que ver con HIV, esos reactivos tienen mucho tiempo que no están llegando al Estado. Estamos hablando casi de un año. Inclusive, a nivel regional, te podría decir que casi 10 ambulatorios, que era lo más cercano que había para la gente, para las comunidades, están cerrados. Tienen de 3 hasta 6, 7, 8 años que esos ambulatorios están cerrados. Realmente cuando el gobernador llegó al estado, la parte ambulatoria estaba muy bien. No estaba en un 100%, pero sí había los diferentes laboratorios a nivel que le podían llegar a cada quien. Okay. Pero desde que llegó el gobernador, esto realmente ha bajado de una manera que para nosotros es muy angustiante. ¿Y qué respuestas dan las autoridades de salud regionales? La Secretaría de Salud nunca nos recibió. La Secretaria antiguamente, la doctora Tania, nunca nos recibió. En 3 años que estuvo prácticamente. El doctor nos recibió. Es más, nosotros le entregamos un trabajo de unas encuestas que habíamos hecho. Se comprometió con nosotros a hacer un trabajo en conjunto y todavía estamos esperando. Tiene casi 2 meses en el cargo y no nos ha dado... Entiendo que el laboratorio es vital para el funcionamiento de un hospital o de un ambulatorio. O sea, no hay intervenciones quirúrgicas, no hay tratamientos oportunos. Y la inseguridad no es solamente para las enfermeras, es para todos. María, ¿y el paciente que llega de emergencia con un accidente? No, porque todo eso se está dejando para las estrictas emergencias. Ok, lo poco que hay. Lo poquito que hay, lo poquito. Porque te puedo decir que en este momento de pronto se puede dar una intervención que no tenga un HIV y el médico se arriesga a operar el paciente sin tener... Eso es a nivel público. ¿Y a nivel privado? También ¿Hay dificultades también para las pruebas de laboratorio? Muchísimo. De hecho, en un muestreo que hicimos nosotros reciente, porque nos reunimos con la Comisión Nacional de la Asamblea Nacional para la parte de salud, le entregamos un trabajo y realmente decimos que en la parte privada llegamos a un 90% de escasez en los reactivos. ¿Y a nivel público? Y a nivel público diríamos que como un 70%, porque el gobernador realmente encontró una empresa que funciona internamente, ¿verdad? Y esa empresa lo ha mantenido, no todas las áreas, porque te digo, serología no lo tiene, hay mucha parte de bacteriología que está cerrada a nivel público y a nivel privado. De pronto te puedes encontrar un paciente que tenga algún tipo de infección y el médico no puede determinar qué antibiótico es el que le tiene que colocar porque no existe cómo determinarlo. O sea que la situación de verdad que es preocupante. Muy grave, sí, muy grave. Muy grave. Mira, sobre el talento humano, entiendo que a nivel de profesionales de la medicina hay dificultades, a nivel de personal de enfermería. ¿Ustedes también tienen las mismas dificultades? De hecho, mientras que en Venezuela un profesional gana cerca de $3,000, $4,000, ¿verdad? Perdón, de $1,000, al viajar a Colombia... pero al dólar oficial. Sí. Ok. Al viajar a Colombia gana el triple de lo que gana en el país. De hecho, a nivel de nosotros, del Colegio del Estado Zulia, que hemos llevado las encuestas como tal, nos hemos dado cuenta que cerca de 600 profesionales de nosotros se han ido de aquí. ¿Solo del Estado Zulia? Solo del Estado Zulia. ¿De un Zulia. universo? De un universo de 2,000 personas. 2,000 profesionales que tenemos nosotros. ¿Hacia qué países están emigrando? Se están yendo Colombia, Chile... Son los países que más viajan. Pocos viajan a Argentina y menos viajan a Brasil. O sea que son requeridos los bioanalistas zulianos, ¿no? Sí, sí.
Doctor, ¿cómo hacer si no tengo un laboratorio? ¿Cómo atender un paciente? Tenemos que regresar al brujo de la estacada. Así de sencillo. No podemos hacer más nada, sino entrarle a la brujería. Entonces tenemos que hacer cursos de herbología para que aprendamos a manejar las hierbas. ¿Okay? Que la manzanilla es bueno. Bueno, y con los de los conucos urbanos se puede hacer eso, claro ¿no? que sí. Claro. Podemos avanzar también con el Bueno, conuco urbano, puede ser la solución. La que entró, la nueva, dijo que era un negocio de las casas comerciales para las cremas dentales que había que cepillarse 3 veces al día. Bueno, si eso lo dice un ministro de eso salud, es ella, ya... no sé si usted usará plancha, ¿no? Y ella se la lava de noche, ¿no? Entonces, probable. hay que meterse, vamos a ir al Tocuco, o vamos allá a Bolívar, vamos a ver con los piaches para que nos digan cómo son manejar la maraquita y la cuestión para empezar a hacer eso con nuestros enfermos. ¿Por qué? Pócima, ¿ok? Todos los emparches que se hacían antes y todo. Tenemos que empezar. En verdad la medicina viene de la naturaleza. Eso es correcto. Eso es verdad. Ajá. ¿Ok? Pero entonces, eso se acabó. ¿Por qué? Porque la industria farmacéutica se encargaba. ¿Por qué? Un ejemplo. Necesitan 500 miligramos de vitamina C. ¿Usted sabe cuántos limones hay que exprimir para tener 500 miligramos de Sí, vitamina señor. C? Y hacerlo de la manera inmediata para que no se pierda. Sí, señor. ¿Ah? ¿Cuánto cuesta? Entonces, la CIFAR, si mal no recuerdo, la Comisión de Farmacia, dice 330 industrias se van del país, productoras. Ah, ¿y el motor farmacéutico qué pasó? Por eso es que está fundido. ¿También se fundió? Claro. Si se va, mira, si se va el elemento que mueve, que tiene la materia gris para ponerlo a funcionar, se va. ¿Con qué lo vamos a reproducir? Claro. ¿Cómo pongo yo a funcionar a que mi carro camine si no voy yo dentro? Ahora lo que Es no grave. entendemos es que después de 17 años o 16 de gobierno se haga un diagnóstico que estamos en el desastre total compartido con ellos. Ellos lo que no comparten es que ellos dicen que eso es obedece a una guerra económica y nosotros decimos que no, que es un sistema de gobierno muy distinto. O sea, ellos no están con el capitalismo, con las empresas, los empresarios, y aquí se acabaron las empresas. Todo es una economía de puerto importada. Pero el gobierno creó, ¿verdad? El CEFAR y ha creado una serie de empresas para crear, para fabricar medicamentos. ¿Y dónde está la materia ¿Dónde prima? ¿Y dónde están los dólares para... ¿Quién miente entonces? Y, bueno, no, pero es que no pueden seguir mintiendo. Claro. Porque la gente padece, no Milagros Gutiérrez, ni Jania Salazar, ni María, no, ni tú, no, todo el mundo, Correcto. a cualquiera de los Claro. estratos sociales. ¿Verdad? La señora que me ayuda en mi casa me dice, señora Milagro, es que yo al llegar al barrio donde yo vivo, una bandejita de cualquier cosa que yo compre me cuesta 3 veces más, porque las venden en los abastos, y entonces lo que se gana en el día no da, pero lo que gana uno tampoco da. Entonces esto es una locura total. Y esto obedece una apreciación personal a un sistema de gobierno muy distinto al que nosotros soñamos y al que nosotros estudiamos. Y Tocaste algo muy importante. Sí. Milagro, tocaste algo muy importante, porque yo podría pensar de que para el gobierno, ¿verdad?, esta política le funciona. Porque si nosotros nos ponemos a ver, al gobierno le ha importado 15 neonatos que se murieron en el Sí, eso es horrible eso. en el Noriega Trigo, 14 que se murieron en el Adolfo Pons, 10, 15, no sé cuánto en el Chiquinquirá. Los que se están muriendo todos los días de Pareciera paciente. que no, pero tengo que ir a la pausa de nuevo. Vamos a dejar ese tema para el próximo segmento, por donde vamos a tocar el tema de la alimentación. ¿Qué está ocurriendo a nivel de nutrición en nuestros centros asistenciales? Vamos a una nueva pausa y regresamos. Vamos a terminar con un temita. En
En el diagnóstico que ustedes han hecho, por supuesto, que es alarmante y es muy claro lo que está ocurriendo, han mencionado el tema de la alimentación, un problema que no solamente afecta al hogar, también está afectando a nuestros centros asistenciales. Claro que sí. En este momento hay una situación tan extrema que ha habido momentos que en los hospitales los pacientes se han quedado sin alimentación en todo un día. O sea que ni siquiera en ninguno de los 3 cubiertos han recibido ninguno alimentación. de los 3 golpes, como decía el doctor. Ninguno de los 3 golpes, lamentablemente es así. Y nadie dice nada. Y el que salga a hablar, pobre de él. Porque ese es investigado, es votado, o sea, son amenazados. Cuando se hablaba de la inseguridad, nuestros profesionales también están envueltos en esa inseguridad, porque están envueltos tanto en la recepción de alimentos, que en este momento en el estado Zulia, desde que llegó el gobernador Arias Cárdenas, asumió la distribución de alimentos para los hospitales, y ha sido un desastre. Esa situación, bastantes veces que yo lo conversé de alguna manera, para informar, hablando con la coordinadora que estaba para ese momento, porque ahora está otra persona, otra colega, lamentablemente nunca escuchó, porque eso fue una decisión del gobernador. En este momento hay pacientes que ahorita estamos en las instituciones, estuvieron antes de Semana Santa, más de una semana sin recibir alimentos. Entonces tenían vegetales, pero tenían plato proteico. Si tienen carbohidratos, no tienen plato proteico. En este momento tienen plato proteico y no tienen vegetales ni frutas. ¿Qué calidad de alimentación le están dando entonces? Ninguna, aquí no hay calidad. Aquí y hay no hay pacientes calidad. que necesitan una dieta específica Claro, por su condición. claro, es que todo paciente que entra a un centro de salud, sea ambulatorio, va por un régimen dietético, hasta para una alimentación balanceada, tú necesitas la atención de un profesional de la nutrición, más un paciente hospitalizado, que y entonces quieren tapar el sol con un dedo cuando ni siquiera a sus familiares a veces le permiten introducir cualquier alimento. Que ¿Esa sería opción una se ha planteado? Que sería una opción, todo eso se ha planteado, ¿Y ellos pero niegan? no lo aceptan. ¿Por qué? Porque y menos si llegan a una cámara de televisión. Jamás te permiten que vean la bandeja de lo poco que le pueden ¿Qué dar al hospitales paciente. están graves en este momento? Todos. Desde el hospital universitario, que es un servicio autónomo, Es más, del hospital general, todos. le todos los tenemos hospitales. lástima al doctor Richard Hill. Sí, señor. Sinceramente. Hay que compadecerte de- porque es difícil es un lo que está profesional, yo creo que vino con buenas intenciones, pero que lo que le han dejado es una tarea sumamente difícil. Y yo no sé por qué el gobernador no entendió eso mucho antes para poder, y no conversaron con nosotros que conocemos cuál es la situación de ambulatorios, de hospitales, para de una manera conjunta. Nosotros jamás nos negamos a poder colaborar, Claro. ¿me entiendes? Porque estamos acostumbradas todo el tiempo que hemos estado en el ejercicio gremial. Esa ha sido nuestra actuación. Pero nunca. ¿Y ese problema de la alimentación se lo han planteado al gobernador? Sí, claro, en muchas oportunidades, pero nunca se sentaron a conversar conmigo, nunca. Porque me senté con la coordinadora, pero no hubo, o sea, a pesar de la infinidad de veces que conversamos y le planteamos posibilidades, y desde el primer momento se lo dije, no estoy de acuerdo, porque hace varios años cada institución hacía su junta de compra. Y los proveedores eran ¿Y ahora? ahora no. Ahora está que los centralizado. proveedores los envía el gobernador. Y eso a partir de la gestión de Arias Cárdenas. De Arias Cárdenas. Anteriormente no era así. Desde su primera gestión, eso era centralizado por cada institución. Descentralizado. Cada uno de los hospitales hacía su junta de compra. Entonces, el proveedor era para ese hospital. Pero en este momento de escasez, es imposible que un solo proveedor cubra todo el estado. Es correcto. Porque tenemos escasez en nuestras casas. Nosotros lo vivimos diariamente. ¿Cuál es la periodicidad que ustedes deben recibir alimentos en un hospital, en un centro? La parte, lo que es los alimentos con los cereales, los granos, que los granos no llegan. Eso No, ya se eso es para extinguió. rico. Además, ya eso es para rico, eso es comida para rico. Eso debe llegar una vez al mes. Todos los alimentos no perecederos. ¿Y está llegando? No están llegando. No está llegando nada. Si llega a veces, si llega alguna vez, puede pasar 3 meses sin volver a Y llegar. a nivel de carne, de Y pollo. eso debe llegar semanal. ¿Y está llegando? No está llegando. No le estoy diciendo. Y lo mismo los vegetales deben llegar semanal. Tampoco están llegando. O sea, ese es el grave problema que tenemos de suministro de alimentos en las instituciones públicas. Jania, tú referías en el segmento anterior y te tuve que cortar porque teníamos que ir a la pausa, que esos problemas pareciera que no le preocupan al gobierno, ¿no? Pareciera que no hay la sensibilidad para entender lo que está ocurriendo. Yo me iría un poco más allá, que yo pienso que eso es parte de la política del gobierno.
¿Sí? ¿Por qué? Tiene que ser parte de la política, porque una persona, o sea, un gabinete, los mandatarios, quienes son los que tienen que gobernar el país, donde la Constitución dice, ¿verdad?, que la salud, que el gobierno tiene que velar por la salud, por la vida del venezolano, lo violan. Entonces, si estás violando la Constitución, significa que esa política, ellos son, o sea, las políticas que están haciendo ellos, ¿verdad?, es parte del régimen que tienen. Porque o sea, que tú quieres decir que en un sistema comunista como el que tenemos, no socialista, comunista, porque parece que a la gente le da miedo utilizar la palabra comunista, les interesa que unos poquitos arriba reciban y además el pueblo abajo esté hambreado para que puedan estar subyugados ante el látigo del gobernante arriba. Claro, este gobierno necesita tener a sus habitantes enfermos. A ellos les conviene, porque ocupado, si estás enfermo, ocupado, o sea, necesitas tener a tu pueblo enfermo, necesitas pasando hambre, necesitas tener al pueblo entretenido en las necesidades básicas. Claro. Porque en otra época, ¿verdad?, nosotros estábamos estudiando, preparándonos, formándonos, velando por la familia para que la familia cada día creciera y tuviera y cubrirle todas sus necesidades. En este momento estamos velando por la necesidad básica, que tengo que comer, que tengo que tener agua, ¿verdad? Que tengo que velar cómo hago para tener un poco de salud, porque la salud me la está hablando quitando. del tema del agua, ¿cómo están haciendo en los hospitales? Bueno, por eso es que le digo, mire, fíjese una cosa, si nosotros hacemos, esto es una cadena, el paciente necesita de la atención del médico, de las enfermeras, del odontólogo, del nutricionista y del bioanalista. Correcto. Resulta de que para hacer un diagnóstico, ¿verdad?, porque a veces hay problemas, que el doctor, el cirujano, ¿verdad?, no puede detectar y necesita la ayuda y el diagnóstico del odontólogo, porque a veces tienes un problema que posiblemente sea cardiovascular o cardíaco, qué sé yo, ¿verdad?, y se detecta a través del diagnóstico una infección que hace el odontólogo. Entonces no tenemos, las unidades de odontología ya no existen en el... ok, pero tú necesitas darle alimento a los pacientes las 24 horas del día, es decir, los tres... Además, no cualquier alimento, una alimentación balanceada. No, porque nosotros, mire, yo tengo 35 años siendo profesional de enfermería y yo viví también la época de oro, como dice el doctor Oberto, donde era un hospital donde se tenía que cubrirle todo al paciente, desde la estadía, ¿verdad?, la alimentación, los medicamentos. Cuando no había medicamentos, tenía la opción de que fueran a comprar, pero es que existía la posibilidad de conseguirlo en cualquier farmacia. Hoy en día no es así. Entonces nosotros estamos viviendo para morir, porque nosotros no sabemos si nosotros mismos nos llega a suceder algo, no hay quien puede, brindarnos la mano y garantizar de que no nos vamos a morir. Si ahorita por simple y llanamente, por un medicamento, un antialérgico, se puede morir. Entonces, aquí los pacientes tienen un grado de desnutrición tremenda. Sin seguridad para poder el paciente trabajar en el área de salud. Y no llega nutrido, ni siquiera el soporte nutricional, porque aquí no hay un producto de soporte nutricional, todo eso se fue del mercado. Y vámonos entonces, para hacer el diagnóstico necesita que el laboratorio tenga todo su reactivo, que tenga todo... y no lo tiene. Entonces, ¿qué es eso? ¿Me va a decir a mí que el gobierno no sabe lo que está pasando? Claro. No, lo que yo sí puedo pensar es que usted sí sabe lo que está pasando y a usted le conviene que sigamos como estamos. Vale. Y por eso es que a nosotros, ¿verdad?, nos quieren poner el bozal, nos quieren maltratar, nos quieren amenazar y a mí, pues ya no podrán hacer más nada, porque gracias a Dios... Ya la jubilaron, ¿verdad?, por lo menos. Me jubilaron por no votarme. ¿Ve? Y porque al gobierno no le conviene tener a alguien que tenga voz. Claro. Y porque nosotros somos las voces de ¿quién? De todos nuestros gremios, de todos nuestros profesionales de enfermería, y ustedes son de los médicos, de los bioanalistas, de los nutricionistas y de todo. Y nosotros somos realmente quien debe ahorita creer, el pueblo debe creer en los gremios, que somos los que hemos mantenido, ¿verdad?, la lucha. Además, ustedes son los que viven el día a día. Verdadera por nuestros porque el ministro está en su oficina.
Pero ustedes son presidentes de gremio, pero además ustedes están con el problema Entonces, allí. allí, Están. día a Las sociedades ahí día a intermedias día. no existen en un gobierno comunista, en un sistema comunista. ¿Existe en Cuba un colegio de enfermeras? ¿Un colegio de creo, odontólogos? no creo. ¿Un colegio No, de médicos? no No existe. existe. Y nosotros somos la copia fiel y exacta de lo que del gobierno de los Castro en Cuba. Eso somos fiel, han pretendido en 17 años. Todavía no ha culminado y nosotros esperamos que la gente reaccione, acabe de reaccionar, y que nuestros dirigentes, los que están allá, que tienen la que responsabilidad. tienen que estar bien claros que nadie votó por ti, por mí, por el otro. No, votamos por un cambio. Así es. Por un cambio. Y que necesitamos el cambio, venga de donde venga. Tenemos que irnos a la pausa. ¿Cómo no? Y ahora sí le va a tocar a usted que me explique qué está ocurriendo a nivel de los servicios de odontología en nuestros centros de salud, porque ya me adelantaba de que la mayor parte no está funcionando. Vamos a una nueva pausa y ya regresamos. Un diagnóstico bien completo, ¿no? Medicina, enfermería, bioanálisis, alimentación. Y usted nos daba algunos detalles sobre lo que está ocurriendo a nivel de las unidades odontológicas. ¿Qué está ocurriendo? ¿Están funcionando? ¿No están funcionando? ¿Funcionan a media? ¿Qué está ocurriendo a nivel de las unidades de odontología? En odontología no pasa nada distinto que no pasa en el resto de las profesiones. Y sobre todo que nuestras unidades son como los carros, no hay repuesto. Se echan a perder y se quedan allí estáticas y no hay cómo atender a un paciente. No hay unidades, no hay insumos odontológicos, y por supuesto la atención en ambulatorios y en hospitales ha decrecido casi en un 70%. ¿No hay unidades en funcionamiento en los hospitales públicos? No, hay una que otra unidad. O sea, en este momento, por ejemplo, la coordinación de odontología, la doctora Mónica Restrepo, es una colega odontólogo que se ha preocupado mucho primero por formar sus odontólogos, segundo por adecuar los sitios donde se reciben los pacientes, pero ella no tiene el poder de decisión. El poder de decisión está arriba, donde han aprobado los dólares y se perdieron, donde está el negocio de lo que van a importar, importan lo peor, lo de más mala calidad, las resinas de más mala calidad, la anestesia de más mala calidad, porque quedan las comisiones, pero ella no tiene injerencia en nada de eso, no tiene poder de decisión. Pero ella sí está preocupada por la Puede estar muy preocupada, exactamente, pero no tiene la resonancia en el gobierno, porque es muy probable, yo estoy convencida de eso, de que ellos, por supuesto, lo que he dicho, que en un sistema comunista, vivimos de esta manera. Lo que le interesa es tener al pueblo subyugado y subyugado, como hemos dicho, de esta manera. A nivel de la odontología privada, ¿qué dificultades tienen muchísimas, ustedes? Igual que el resto, que dice el doctor. En las clínicas privadas, las casas dentales han cerrado prácticamente, muchas y se han ido ya del país. Las marcas reconocidas de productos de muy buena calidad se fueron ya del país y no tenemos. Entonces, lo poco que hay que traen de Colombia, que traen de Brasil, se los venden sin factura, porque lo venden a $1 libre, claro, que es a como ellos lo compran, ¿me entiendes? Pero para poder tener el odontólogo en su clínica privada, un pote de anestesia, por ejemplo, y poder resolver una emergencia. ¿Qué cantidad de los insumos y equipos que ustedes utilizan son importados? Casi el 100%. Casi el 100%. Porque hace unos años atrás trataron de hacer eyectores aquí y terminaron los cubanos que trajeron poniendo pitillos de eyectores. Y los guantes los reciclaban, que eso se debe de utilizar un guante por paciente, claro, y los lavaban y los colgaban, y esa era la odontología. Si el equipo de atención se daña, ¿es difícil repararlo en No Venezuela? hay casi personal para reparar, y si lo conseguimos,
¿verdad? Ese ha sido un mal de muchos años, pero se le ha anexado la parte de que no hay cómo regenerar, cómo refraccionar una unidad odontológica porque no hay el material para hacerlo. No hay la manguera, no hay el eyector, no hay la turbina, y si se consigue a precios muy elevados, o los negocios que han hecho con Cuba, que se han traído, así como se trajeron los medicamentos, y muchos llegaron vencidos o de muy mala calidad, y se los han ido consiguiendo. El que va abriendo una puerta ve allí unas cajas tiradas y tal y cual. Igualito nos ha pasado a nosotros, porque el negocio ha sido general para todo, y por eso te decía al inicio del programa que lo peor que nos ha pasado a nosotros es perder la decencia, perder la ética. Eso es lo peor que ha pasado. Doctor, eso se ha perdido en la salud pública, a nivel de quienes deben manejar la salud pública, las autoridades. Mira, yo creo que son los principales, ¿no? Reyetti decía que cuando un gremialista llegaba a un cargo de gobierno, se volvía enemigo del gremio. ¿Ok? Y yo creo que tiene razón. Es así. Pero lamentablemente lo que Reyetti dijo en aquella oportunidad valía en aquel momento. Ahora no. Ahora no ha llegado ningún gremialista a esos cargos y sigue siendo ya no enemigo del gremio, es enemigo del pueblo. Del pueblo. Claro. Eso es lo que está pasando aquí. Que son una cantidad de individuos insensibles. Ojo, Richard Hill fue mi alumno, mi amigo. No tengo nada contra él. ¿Ok? Estamos hablando del sistema que él lamentablemente hereda. Aclaremos al público que Richard Hill es el actual secretario regional de salud. ¿Ok? Que eso viene, o sea, es una deuda que te la encargan. Aquí tienes, encárgate tú a ver si puedes pagarla. ¿Ok? Como dirían popularmente, le dejaron ese muerto. Le dejaron ese muerto. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Mira, eso lo he dicho yo, no es la primera vez, en varias oportunidades. El gobierno necesita un pueblo pobre, un pueblo maltratado, un pueblo mal educado, un pueblo mal curado, para poder mantener ellos el yugo sobre la población. Vamos a partir de ese principio. Donde sea un grupúsculo aquí de 4 o 5 individuos que se están encargando de enriquecerse. Pero eso no puede ocurrir en el sector salud. El sector salud es clave para la población. Mire, lamentablemente nosotros estamos o caímos en eso. Pero eso no lo vivimos nosotros solos. Se vivieron en otras situaciones. Aquí en Venezuela, primera vez que estamos en esa crisis. Sí. Pero, ¿qué pasó con Cuba? Sí. Acuérdense ustedes aquel famoso problema oftalmológico que iba a diezmar a la población, si el ciego jugando marullo, ¿ya? Que llevaron gente de donde quiera. ¿En qué se dedicó ellos? Que supuestamente el barrio adentro iba a ser similar a lo que se hacía en Cuba. Trabajar la prevención, primer nivel de atención, ¿no es verdad? Sí, de los postulados primer de cosas. nivel de atención, así es. Vamos a tratar la prevención. Si yo prevengo, lo más lógico es que no se enferme. Vamos a vacunar, vamos a hacer esto. Pero aquí, ¿de qué sirvió? Y a 100 bolívares el barril de petróleo. Ajá. A 100 bolívares. A 100 ¿Cómo era? dólares. Porque ahora A 100 dólares. Se les, 100 dólares. perdón. Se les olvidó eso. Entonces, ¿a qué estamos? Por Dios, no puede ser. Nosotros teníamos un barril a 7 y vivíamos felices. Cuando nos subieron a 30, hubo despilfarro. Y ahora cuando lo subieron a 100, hubo corrupción. Corrupción, una cantidad de individuos que se prostituyeron. Lamentablemente. Y el modelo colapsó. Colapsó. Sí, señor. Jania, tú tocabas fuera de grabación el problema del modelo. Sí, por ejemplo, los colegios y los gremios tenemos muchas cosas que ofrecer. Claro. En el caso de enfermería, nosotros podemos ofrecer el modelo salubrista, que es la atención primaria, atacar la atención primaria, que es lo que realmente... Por eso digo, si como a este gobierno no le interesa, ese modelo no le sirve. Eso. Porque nosotros vamos a trabajar, ¿verdad?, para resolver el problema de la salud. Llevar la educación, ¿verdad?, y la promoción hacia las comunidades. Tenemos también el modelo de Florencia Nightingale, que fue una mujer
que trabajó, ella fue la precursora de la enfermería, ¿no?, en el mundo, y ella trabajaba con lo que era todo lo que tenía que ver con los espacios, con la limpieza, con la ventilación, y si queremos hacer ese modelo, llevar ese modelo también, ambos modelos, necesitaríamos de limpieza, que no lo tenemos, de antisépticos, que no lo tenemos, de personal sensible al ser humano, que tenemos que trabajar con ellos directamente, que no lo exige, que no existe, porque eso tiene que venir, ese modelo tiene que venir del gobierno, ¿verdad? Un gobierno que realmente quiera trabajar y mejorar. Tenemos que trabajar juntos para ver qué es lo mejor que nosotros le podemos ofrecer a las comunidades. El modelo fracasó, el modelo de salud actual. Sí. Colapsó, definitivamente. Colapsó, así Claro, es. se volvió un comercio todo. Y se despilfarró, no hay nada, no existe nada. No, y además de Estamos en eso, cero. se trató en este momento, los pacientes siguen siendo pacientes. Ajá. O sea, no se cura. No se cura. Se va mueren. deteriorando. Se mueren. Llega a morirse. De la noche a la mañana, jóvenes, niños, adultos, personas, o sea, productivas, se mueren. O sea que pudiéramos estar diciendo que en Venezuela estamos llegando a niveles tales de que esto es un crimen de lesa humanidad. Sí, señor. Lo que está ocurriendo. Es una Claro que sí, crisis es una humanitaria. crisis humanitaria. Esta es la Nosotros crisis humanitaria. yo nunca había tenido que llamar, por ejemplo, a un director, un secretario de salud para conseguir un medicamento que es esencial para poder salvar la vida a un paciente que está en UCI. Y hemos llegado a eso, que solamente ellos tienen el alcance. Si no lo tiene el bachaquero de la esquina. Ah, bueno, o sea, el bachaquero, yo no tengo relación con el bachaquero, Claro. tengo relación con el secretario de salud y me dirijo a él. Y ya, eso nunca no había sido necesario hacerlo porque se conseguía. Y estamos en esa situación. Por eso digo, y para cerrar, creo que ya el programa, que pobrecito el doctor Richard Gil, porque se inmoló, se está inmolando, Sí, se señor. está inmolando para una gestión que definitivamente yo creo que no va a dar tiempo Así es. a que cambie, no va a dar tiempo porque Por mucha buena voluntad que por mucha buena Mucha voluntad. muy buena voluntad. Bueno, yo les quiero agradecer en nombre de la Universidad Rafael Belloso Chacín que hayan estado acá su valioso tiempo, porque yo creo que hemos hecho un ejercicio bien didáctico para que el público, ¿verdad? Aquel que no ha tenido que pasar por la tragedia de ir a un hospital público, de vivir un problema de salud y no conseguir el medicamento, puede entender las dimensiones de lo que está aquí ocurriendo. Yo les doy las gracias de nuevo y, por supuesto, a todos ustedes que han estado en la sintonía, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.